Bendiciones, guerreros esforzados y valientes. Me complace compartir con ustedes nuestra primera guía, Impactantes Oraciones de Fuego, una guía para el crecimiento y la intimidad con Dios. Ya la tenemos disponible. Dentro de esta guía encontrarás una colección de poderosas oraciones que encenderán tu fe y te ayudarán a cultivar una relación más sólida con Dios. Ya sea que seas un creyente experimentado o estés comenzando, estas oraciones serán una valiosa adición a tu rutina diaria. Infórmate cómo adquirirla en el número que te dejo en la descripción. Bendiciones. Y ahora sí, comenzamos con esta enseñanza poderosa que bendecirá tu vida. Bendiciones. Les habla el apóstol Carmen González desde Valencia, Venezuela. Hoy quiero compartir con ustedes lo que es la paternidad y la cobertura. Un tema muy importante, como muchos temas en la palabra que nos hacen reflexionar, nos hacen entender. Quizás a veces no entendemos al principio, pero el Señor nos guía a toda verdad, amén. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y quiero que, así lo que pude entender y lo que he podido comprender hasta ahora en la libertad que el Señor nos ha llamado, porque yo lo digo así, lo enfatizo así, en la libertad que el Señor nos ha llamado. En esa libertad nosotros podemos tomar, como dice la palabra, lo bueno y desechar lo malo. Quizás para lo que a uno le parece bueno, algunas cosas a otro le parece mal, pero en todo esto está nuestro Señor, está el Espíritu Santo, el único que nos va a guiar a toda verdad. Entonces nos ha inquietado pues enseñar esto de la cobertura, porque es algo que se me presenta como iglesia, se me presenta la bendición de poder hacer cobertura en un ministerio y se me presenta la bendición de ser cobertura en las iglesias fundadas por el ministerio y por la iglesia La Gloria de Dios, siendo una iglesia pequeña, siendo una iglesia que muchas veces no pasa de 20 miembros de la iglesia y van, vienen y me hablan de cobertura. Cuando yo, por ser representante como pastora, apóstol de una iglesia de pocos miembros, pueda el Espíritu Santo llevarme a eso que le llaman cobertura. Entonces, yo tengo que entender, porque cuando el Espíritu Santo ya nos va llevando, cuando nuestro Señor nos va acelerando las cosas, ¿verdad? Que viene el ministerio INFI, el impactante Ministerio de Fuego Internacional, viene la fundación de la iglesia, la Gloria de Dios en Caracas. Todo esto viene muy rápido, aceleradamente, como muchas cosas, como Dios hace, como Él quiere hacer, porque tenemos años esperando promesas, tenemos años que nosotros estamos diciendo, Señor, ¿por qué no sucede esto? ¿Por qué no vemos esto? ¿Por qué no hemos visto lo otro? Pero Dios le place. Él sabe por el motivo por el cual nos ha llamado. Entonces, viene en este momento, se nos presenta cobertura. ¿Quién es la cobertura del ministerio INFI? La Iglesia, la Gloria de Dios de Valencia, Estado Carabobo. Entonces, bueno, soy cobertura, porque soy el apóstol, soy el pastor de la iglesia La Gloria de Dios. Entonces, ¿qué es cobertura? ¿Cómo es esto? O sea, ¿qué es cobertura? Entonces, busco, investigo, veo otros ministros, pastores que hablan de la cobertura. Y como les dije al principio, en la libertad que el Señor me ha llamado. Entonces, me presento me siento pues en una situación que yo digo, ¿cómo yo voy a hacer cobertura si el Señor no me ha dejado tener cobertura? Entonces, busco cobertura entre los hombres.
Y cuando uno busca cobertura entre los hombres, por supuesto va a haber la falla del hombre, ¿verdad? El Señor permitió ver situaciones de cobertura que dije, wow, entonces, ¿quién puede ser cobertura? Cuando este ministro tiene esta situación, cuando viene una persona que lo acaban de ungir de apóstol y quiere ser mi cobertura y ni siquiera lo conozco. O sea, no conozco, no, lo acabo de conocer. Entonces, el Espíritu Santo me sigue enseñando, me lleva a donde están ungiendo apóstoles, que vienen unos apóstoles, que vienen unos pastores, y cuando quiero ver dónde está su iglesia, no existe la iglesia. No existen, no tienen iglesia. O sea, no están en la responsabilidad de tener esa iglesia para ser el pastor, la pastora, o el apóstol, o la apóstola. Entonces, eso me lleva pues a entender muchas cosas acerca de lo que es cobertura, lo que es paternidad, lo que es estar bajo autoridad, ¿verdad? Y siempre es lo que hemos podido lograr en nuestro caminar por, por las maravillas que el Señor nos sorprende cuando nos regala esta escuela, este ministerio de liberación y de sanidad interior, un regalo que nuestro Señor nos da en un momento a otro. Y, y bueno, quiero empezar a explicar lo que es cobertura. Primeramente, nosotros cuando vemos, pues, buscamos qué significado, qué es una cobertura. Nosotros nada más con la palabra, como venezolanos, podemos entender, para nosotros una cobertura es una cobija, es algo que nos cubre. Pero yo entiendo, cuando lo dice el significado en el diccionario, que es una protección. Cobertura es una protección de Dios para su creación, para su iglesia. Eso es cobertura. Una protección de Dios para su creación, para su iglesia. Es nuestra protección. Amén. Estar bajo cobertura es estar bajo autoridad. También puedo decir que podemos tener cobertura, pero no tenemos paternidad. Pero sí tenemos paternidad si nos sentimos con ese pastor que es como un padre, que nosotros podemos hablarle, que podemos mostrar nuestras inquietudes, entonces podemos decir que tenemos paternidad y tenemos cobertura. Esto me llevó a entender más acerca cuando le llamamos padre a un pastor, a un apóstol, pero es que ese padre, yo lo tomo desde un principio, yo busqué padre a mi alrededor, busqué mi primer pastor, busqué mi segundo pastor, y lo busqué a estos padres, y no hallaba al padre en ellos. O sea, tuve una madre espiritual, que por supuesto en la paternidad quiere decir padre y madre, o sea, pastor o pastora. No es solamente papá o no solamente varón, sino padre o paternidad viene, que es el que hace que cubre, que nos protege, como ya lo dije, y eso es lo que nos lleva a sentirnos pues guardados en medio de la acechanza del enemigo. Y tuve una madre espiritual que Dios me regaló y el cual no la reconocí en el momento. Yo en el momento de mis angustias, de mi búsqueda, de aprender, de crecer, yo no reconocía que era mi madre espiritual. Pero cuando
como todos procesos en nuestras vidas, que la vi lejos, cuando la veía como que ya la perdí, como que ya perdí esa persona que yo le preguntaba todo, que yo le las inquietudes que tenía acerca de lo que era Dios para mi vida o qué era lo que yo tenía que hacer para lograr cada día la excelencia de nuestro Señor. Y ella me aconsejaba, ella era la que oraba, ella era la que ayunaba, ella era la que daba la palabra de consuelo. Ahí entendí yo lo que es una paternidad. Amén. Y no solamente orando por mí, no solamente, sino orando por el esposo, orando por los hijos, orando por todo lo que nos rodea, para que todo lo que nos rodea, ¿verdad?, vaya amoldándose al propósito de Dios en nuestras vidas. Eso es parte de lo que es una paternidad. No es que yo voy a llegar, yo creo que tú eres mi padre porque tú tienes miles de almas, tienes miles de almas que Dios te ha dado y eres un buen padre y yo quiero que usted sea mi cobertura y quiero que usted sea mi padre. Cuando no lo he conocido, cuando lo conozco por su fama, por la fama que nuestro padre le dio, pero no es mi padre porque yo no tengo, no me conoce, no sabe mis inquietudes, no sabe mis debilidades, no sabe esas preguntas que uno tiene en su corazón y ni siquiera puede uno acercarse a decirle, mire padre, yo necesito esto, yo necesito saber esto. Entonces, quiero que me entiendan porque no es fácil lo que les estoy explicando, lo que es una paternidad y lo que es una cobertura. Entonces, bueno, con la experiencia que yo he podido tener en mis 26 años en el Señor, 26 y más, puedo decir que sí tuve una paternidad con una madre que me enseñó y la reconozco. Y los pastores que estuvieron al lado mío fueron mis tutores, porque tenemos muchos tutores. Y lo más importante de reconocer la paternidad es que ese padre nos llevó a conocer a nuestro Padre Celestial, porque ese es el primer digamos, lo más importante, que ese Padre terrenal, esa paternidad terrenal que tenemos, ¿verdad? Porque nos va a llevar a conocer la paternidad espiritual, nos va a llevar a oír al verdadero Padre, que es nuestro Padre Celestial, a oír y a reconocer su voz cuando nos llama. Amén. Cuando el profeta Samuel, su madre, Ana, lo entregó al sacerdote Elí no estaba atrás del profeta Samuel. El profeta Samuel estaba atrás de Elí y le decía, me están llamando. Y le decía, el Dios me está llamando. O sea, al principio no reconocía la voz, pero más bien el sacerdote Elí le dijo, vaya, vaya y oiga. ¿Qué quiere decirle Dios? ¿Qué quiere decirle el Señor? Y entonces, ¿qué hizo Eli? Vaya y oiga la voz de Dios, vaya, escuche la voz de Dios. Esa es la paternidad. Ese hombre, esa mujer que le dice, vaya, escuche la voz de Dios. Y después cuando escuche la voz de Dios, bueno, el Señor te quiere decir esto, esto y esto. Y bueno, y usted tiene que hacerlo. Hay que ayudarte, te voy a ayudar para que tú lo hagas. No es para yo hacérselo, sino para que tú hagas lo que Dios te está diciendo que tú hagas. Entonces, la paternidad o el Padre Espiritual nos va a enseñar a oír la voz de Dios, a oír la voz y a entender cómo Dios nos habla. Amén.
Ese es el Padre espiritual que verdaderamente tenemos que tener todos, todos. Amén. Tenemos que tener los tutores que nos van a enseñar, que los tutores nos van a decir, vas a ir así, vas a ir allá, vas a ir, vamos a escuchar cada prédica que vamos cuando vamos al servicio, escuchamos prédicas que a veces ni entendemos, pero eso va directo al Espíritu. Amén. Entonces, vamos a hablar de nuestro Padre Jesucristo cuando llama a los apóstoles y todos oyeron su voz, todos, y todos obedecieron y todos fueron, ¿verdad? Los apóstoles tuvieron que dejar todo y lo siguieron. ¿Vale? Y nuestro Señor llegaba y le mostraba cómo sanaba, cómo perdonaba, cómo liberaba a los endemoniados. Y después lo llevaba a un sitio en donde solamente estaban los discípulos, sus discípulos, los 12 apóstoles, y nuestro Señor Jesucristo, y le enseñaba, y les enseñaba. Amén. Entonces, le mostraba todo lo que él hacía, cómo buscaba a Dios, cómo buscaba a Dios al Padre, a nuestro Padre Celestial, y sanaba a los enfermos, liberaba al cautivo, y después le decía, después iba con los apóstoles y les explicaba las parábolas. Les explicaba las parábolas porque los otros oían en parábola, pero a los discípulos les explicaba las parábolas. Entonces, estamos hablando de 12 hombres, varones llamados por nuestro Señor Jesucristo, del cual cada uno tenía diferente carácter, diferente personalidad. Podíamos ver al incrédulo, que ya todos sabemos que era Tomás, al envidioso, al que competía, a los que competían para estar al lado de Jesús, al cobarde, al traidor. Todos ellos tenían diferente personalidad y diferente carácter. Pero todos ellos se sometían a la autoridad del maestro. Todos ellos lo escuchaban. Amén. Todos ellos le seguían porque oían la voz del pastor. Dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y me siguen. Entonces, estamos hablando pues de que nuestro Padre Celestial primeramente nos llama. Nosotros oímos el llamado, luego nos toca ir a donde vamos a recibir esa palabra, en donde Dios nos va a dar ese pastor que nos va a guiar en cuanto a todo lo que necesitamos saber para mantenernos firmes, llamado que nuestro Padre ha hecho en nosotros. Amén. Entonces, vamos a hablar ahora en Hebreos 13:17, dice algo muy importante, que nosotros, aunque a veces no entendemos, los pastores en algún momento le vemos, digamos, la falla, le vemos que no actúan de la manera correcta, pero en Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, para quienes han de dar cuenta, porque ellos tienen que dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, ¿qué es provechoso para nosotros? Obedecer a nuestros pastores.
porque nosotros cuando llegamos a los caminos del Señor no sabemos qué es paternidad, no sabemos qué es cobertura, no sabemos que hablamos con Dios, no, pero tenemos un pastor enfrente, un pastor que ya el Señor ya lo tenía allí antes que nosotros llegáramos a los caminos del Señor y, y escogió que cada uno tuviéramos un pastor para ser guiados a lo que vamos a conocer cada día, que es permanecer en la roca. Amén. Entonces, siempre va a haber ese Padre espiritual, ese Padre terrenal espiritual, que, que está pendiente de nosotros. O el que nos predicó y que nosotros lo oíamos y volvía a predicarnos y nosotros lo oíamos y estaba allí pendiente hasta que nosotros decimos, bueno, sí, yo voy a aceptar la invitación para donde tú me estás invitando, yo voy a ir para esta iglesia. Y en la iglesia que hace el Señor, bueno, mucho como nos ha pasado, ahí aceptamos al Señor, ahí empezamos a la búsqueda y esa persona que estuvo ahí es el que dice Pablo, dice que he engendrado hijos. O sea, engendrar hijos es eso, darse cada día, ir a visitar las casas, ir a tocar esa puerta que a veces no te abren la puerta para que puedas entrar, pero esa persona cuando se convierte al Señor es la más agradecida de que ese hermano o hermana fue a tocarle la puerta de su casa. Y toda la vida, porque toda la vida nosotros vamos a estar agradecidos de ese que nos engendró en Jesús. Amén. Y por supuesto vamos a estar siendo formados hasta que Cristo se forme en nosotros. Y esto es un proceso en el cual nosotros cada día vamos a ir entendiendo más de lo que Dios quiere pues que nosotros hagamos. Amén. Entonces, nosotros debemos ser formados por Dios, debemos ser transformados por Dios, pero debemos, Señor, como dice la palabra, sujetarnos a nuestros pastores. Entonces, podríamos hablar también de que no hay solamente la cobertura en la iglesia. No solamente la cobertura está en una iglesia, primeramente. La cobertura viene primeramente de la cobertura de la creación, o sea, viene del Dios creador, del Dios sustentador, el que da la cobertura a la creación. Ese es un tipo de cobertura, porque son diferentes tipos. No es nada más de que yo estoy bajo la cobertura de la iglesia, la gloria de Dios. No, como les dije al principio, sino que uno directo, que uno tenga ese enlace directo con la palabra que Dios te da a tu corazón, pero le sirves al Señor en una congregación, en una iglesia, en un ministerio, como les estoy diciendo, porque estamos en el ministerio INFI, un ministerio, una escuela, que es una enseñanza completa de la formación para que tengamos libertad y sanidad interior. Entonces, vamos a seguir hablando de coberturas. Hay diferentes tipos de cobertura. Entonces, la cobertura de la creación, la cobertura familiar. Vamos a entrar ahora aquí en la cobertura familiar. Todo hay un orden. En 1 Corintios 11:3 dice, quiero que sepa que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de toda mujer y Dios la cabeza de Cristo. Hay este orden que el enemigo ha desordenado, este orden que el enemigo ha hecho cosas terribles en la familia, en donde la familia es un desorden. Hay familia disfuncional en que ahora hemos visto
más desorden cuando se casan dos hombres, cuando se casan dos mujeres, cuando... Imagínense la situación terrible que tenemos en cuanto a la cobertura familiar. Pero la palabra dice que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de toda mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, el varón y la mujer son protección, cobertura sobre los hijos, porque esa es la familia. Estamos hablando de cobertura familiar. En Efesios 5:23 dice, porque el marido es autoridad, o sea, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Entonces, Jesús es la cabeza, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es la cabeza de la iglesia. La iglesia somos todos. Amén. Que nosotros somos el cuerpo y Él es el Salvador. Entonces, tenemos la cobertura familiar, la cobertura de la creación. Ahora les voy a hablar de la cobertura de la iglesia local. La iglesia local es, en este caso, la iglesia, la gloria de Dios, es la iglesia local. Está ubicada en una localidad de nuestro país Venezuela, y en nuestro país Venezuela hay muchísimas iglesias, y en todos los países, muchísimas iglesias, en el cual siempre ahí está, como decir, la cobertura de ese pastor, la cobertura de esa iglesia para los miembros de la iglesia, por supuesto. Entonces estamos siendo protegidos allí como grupo, como equipo, como congregados, como dice la palabra, ¿verdad? Y nos sometemos a la autoridad que el pastor, la pastora, los miembros líderes. Entonces, nos sometemos bajo de esa autoridad. Tenemos entonces la cobertura de la iglesia local. Entonces, si nosotros estamos en una iglesia local, pero no nos gusta someternos al pastor, entonces nosotros no estamos bajo la protección o la autoridad de ese ministro, porque no estamos recibiendo lo que él está dando a la iglesia. Amén. Digamos, las órdenes, digamos, la prédica, la enseñanza, o sí, las órdenes para servir en la obra de Dios. Amén. Entonces, tengo un ejemplo aquí que dice, Bernabé y Saulo deciden congregarse en la iglesia de Antioquía. Ellos decidieron porque el Señor, pues el Espíritu Santo los llevó a congregarse y someterse bajo la cobertura de la iglesia local, en este caso, la iglesia de Antioquía. Entonces, vamos a hablar ahora otra cobertura, la cobertura de la iglesia global. La iglesia global. Quiero leer en Efesios 5:23. En Efesios 5:23 al versículo 27 dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. En todo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa
que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí habla la palabra de el proceso de la santificación, de la purificación, de la iglesia, que somos cada uno de nosotros, ¿verdad? Para que esta iglesia podamos estar sin mancha y sin arruga, santa y sin mancha, para cuando Cristo venga. Estemos preparados como iglesia, pero ¿acaso es una sola iglesia? No, global. Eso es, la iglesia de Jesucristo debe estar preparada a la venida del Señor. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia global. También podemos hablar de Efesios 1:22, Colosenses 1:18, Isaías 49:2. Voy a leer Colosenses 1:18, que dice así. Colosenses vamos a buscar Colosenses 1:18, dice así. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia global. Amén. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es el principio, el primogénito entre los muertos. Es cabeza del cuerpo, que es la iglesia global. Amén. Esa es la iglesia global. Ahora les voy a hablar de la cobertura legal. Que tenemos pues muchas iglesias en donde se habla de la confraternidad, se habla de la alianza, se habla de muchos términos que hablan pues porque son un grupo en donde está formado, está la cabeza, que es el director, el presidente, que por supuesto son ministros escogidos por la misma iglesia global. Amén. Entonces, son asociaciones, organizaciones que protegen legalmente a la iglesia. Entonces, son también gobiernos, los gobiernos establecen también, los gobiernos, la nación, ¿verdad? Para la ayuda de la parte legal, la parte que representa la legalidad, cómo mover todo lo que es iglesia o todo lo que hace la iglesia en el país. Vamos a hablar bajo la ley del gobierno de nuestro país. Amén. Eso es una cobertura legal. Esto me llamó mucho la atención, por eso lo estoy explicando, lo explico, de que la cobertura no es una sola cosa, que ya yo estoy en la iglesia, ya yo estoy cubierta, no. Nosotros vamos más allá. El Señor nos va preparando, va capacitando ministros que en estos momentos están defendiendo la iglesia, por ejemplo, en la situación de lo que está pasando con estas leyes, por ejemplo, del aborto. Entonces defienden la iglesia, porque entonces nosotros sabemos que a Dios no le agrada el aborto, porque eso es parte del asesinato, o es un asesinato. Pero la ley del gobierno acepta, la asamblea acepta que haya aborto. Entonces nosotros como iglesia vamos a reunirnos con personas que tienen verdaderamente un conocimiento legal, unos en derecho, en materia de lo que pueda defender. ¿Qué van a defender? La iglesia, lo que la iglesia
debe establecer de que no debe ser así, pues que no debería haber esa legalidad en el aborto, por ejemplo, en el casarse hombre con hombre o mujer con mujer, la situación que tenemos con la agenda LGTB. Entonces nosotros tenemos que tener una protección legal. Esa cobertura nos las ofrecen las asociaciones, organizaciones que están, que el Señor ha preparado para defender la iglesia. Amén. Esto, cuando pude entenderlo, pude ver que sí es muy importante conocer todo esto como hijos, como iglesia del Señor y bueno, como ministros para aquel que está pastoreando, que el Señor lo ha llamado a pastorear. Aquí en el ministerio INFI hay muchos pastores. Sé que van a servirle de mucho, le va a servir de mucho esta enseñanza. Amén. Y seguimos. Yo estuve aprendiendo también, como les dije, que cuando empecé a trabajar, digamos, en la línea de cobertura, en la línea de paternidad y ser, pues, cuando me dicen, pues, que en INFI, que la iglesia, la gloria de Dios, es cobertura, ¿qué debo hacer? ¿Quién soy? ¿O cómo es esto que yo soy cobertura, pero no sé lo que es cobertura? Entonces es muy importante conocer lo que el Señor nos ha llamado. ¿Ven? Entonces, todas estas situaciones, toda esta clase de cobertura, por supuesto, ya lo entiendo. Entonces quiero que ahora entiendan lo que es la cobertura que damos a través del ministerio INFI. ¿Cómo sabemos o cómo ustedes saben que nosotros le estamos dando una cobertura? Bueno, la cobertura se la estamos dando primeramente a través de la enseñanza que están recibiendo. Primeramente, lo estamos cubriendo porque estamos llenando vacíos que estaban allí en cuanto a lo que es la liberación, en cuanto a lo que es la liberación, la sanidad interior, pero también quiero que nosotros también lo estamos enseñando a los actos proféticos. Entonces estamos llenando vacíos que están allí, que en la iglesia donde están congregados no tienen. Amén. Porque la iglesia donde están congregados tienen su enseñanza, tienen su doctrina y está bien, no está mal. Pero cuando nosotros queremos y sentimos pues el llamado de Dios, por ejemplo, a liberar al cautivo, ¿cómo libero al cautivo? ¿Cómo es esto que los endemoniados? ¿Cómo es esto que los espíritus? ¿Cómo es esto que no sé cómo se llaman los demonios? No sé cómo se llama esto, pero yo he sentido esto, yo he visto esto, tengo lo otro. Bueno, eso es lo que queremos darle. Queremos darle una cobertura de liberación, de enseñanzas de liberación, enseñanzas de actos proféticos, enseñanzas de sanidad interior, ¿para qué? Para que permanezcan firmes y para que se presente, como dice, sin mancha y sin arruga, como dice la palabra. Entonces, nosotros le estamos dando cobertura a través del ministerio INFI, transfiriéndole el conocimiento, la autoridad y el poder del convencimiento de que sí lo podemos hacer, que vamos a hacerlo, que sí hay que creer, que sí hay actos proféticos poderosos que el Señor nos ha dado, que no nos lo habían enseñado, pero lo van a aprender. Entonces, si ustedes lo han creído, lo han practicado, están en el acuerdo con nosotros, con el ministerio INFI, nosotros como ministerio INFI estamos haciendo cobertura sobre ustedes. Amén. Nosotros hemos creído que el Señor nos ha llamado para dar lo que nos ha dado primeramente,
y nos sigue dando, porque esto de la cobertura nos lo está dando ahora más claro. Ahora entiendo que yo tengo la autoridad de Dios para dar cobertura y tengo la autoridad de Dios para transferir cobertura y autoridad. Amén. Entonces, el que está de acuerdo con nosotros va a recibir también ese poder de liberación, ese poder de sanidad, ese poder de dar cobertura a otro, porque el Señor nos llamó fue a multiplicarnos. Amén. El Señor nos llamó a multiplicarnos y nosotros a través de este ministerio nos estamos multiplicando y por eso se llama Ministerio Impactante, ¿verdad? Impactante Ministerio de Fuego Internacional. Entonces, creo que hemos aprendido, creo que podemos pues avanzar. Amén. Estamos avanzando, vamos a seguir avanzando como ministerio, como iglesia, nosotros como la iglesia, la gloria de Dios, a mi persona como apóstol, a los pastores del ministerio INFI, bueno, le declaro pues la bendición de la cobertura, la autoridad y la paternidad y el poder de hacer lo que el Señor nos ha enviado, porque ya el Señor lo envió, pero nosotros pues lo estamos transfiriendo porque se nos reveló. Amén. Entonces reciban la bendición, reciban la autoridad de parte de Dios, reciban lo que el Señor les ha dado directamente, porque como les dije, eso es a libertad, nos ha llamado y en libertad nosotros caminamos. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.